Gloria al Señor. Estaba explayando la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través del Face, pero tenemos un problema de internet, un problema bastante... Así que voy a grabar esta prédica para compartirla con usted. Había leído en Mateo 26, 74 y 75, que dice: Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. Yo no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Hice un repaso acerca de esto, de que muchos de nosotros muchas veces hemos pasado por estas situaciones límites, situaciones donde no encontramos respuestas a nuestra vida, situaciones donde nos encontramos en desiertos muy profundos. Y a veces no entendemos y nos preguntamos si nos metimos nosotros, nos metió Dios, o para qué nos metió, por qué. Tantos cuestionamientos que tenemos a veces en nuestra vida, a pesar de que uno lleva años en el Evangelio, siempre Dios se las ingenia para que no entendamos el propósito hasta el momento que nos choquemos con la verdad. Entonces, estaba hablando acerca de esto y quiero compartir con usted cuánto a veces nosotros no entendemos el propósito de Dios. Y por no entender el propósito es que a veces hacemos más difícil el desierto, hacemos más difícil el pasar el horno de la aflicción, porque no entendemos los propósitos de Dios. Como decía, Jesús le estaba diciendo a Pedro: es necesario que pases por este propósito. Es necesario que pases por este desierto, por esta aflicción. Porque cuando tú hayas entendido el propósito y te hayas direccionado, entonces tú vas a ser el padre de la iglesia, tú vas a ser el que va a llevar adelante la obra, tú vas a ser el que va a guiar y vas a poner a cada uno de los demás en su lugar. En primer lugar, yo quiero decirte que Dios siempre tiene propósito. Hay mucha gente que renuncia a su propósito. Gente que renuncia a su propósito porque no entiende propósitos de Dios. Vuelvo a reiterar. Usted imagínese esto. Dice que a Jesús lo seguían multitudes. Incluso él llegó y envió a 72 personas a predicar el evangelio. O sea que dentro de las multitudes tenía un círculo de 72 personas, mensajeros, enviados, evangelistas, profetas, maestros, pastores, apóstoles, enviados. Pero dentro de los 72 él escogió a 12. Quiero que me sigan esto. La multitud que lo seguía, plano general, la iglesia. Dentro de la iglesia 72, los que sirven en la iglesia. Dentro de los que sirven 12, los ministros de la iglesia. Dentro de los 12, 3, los íntimos de Jesús. ¡Wow! Niveles de autoridad, niveles de revelación, niveles que determina Dios y no los hombres. Los 3 íntimos conocieron la manifestación de la transfiguración del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos vieron la transformación, la transfiguración de Cristo, iluminándose. Ellos lo vieron, escúcheme, lo vieron glorificado. Por eso cuando en el Apocalipsis Juan lo ve a Jesús, ve el anciano de días, lo reconoce que era el Señor, porque él ya lo conocía, lo había conocido en el monte de la transfiguración. Había 3 junto con Jesús: Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, quien sería el padre de la iglesia. Juan, quien como en boca de Jesús dijo: quedará hasta que yo venga, porque los escritos del libro de Revelaciones
o Apocalipsis como lo conocemos nosotros, hablan de que la manifestación profética que trajo Juan en el Apocalipsis quedará hasta la venida del Señor. Y Jacob, era necesario que Jacob conociera esto, porque Jacob iba a ser el primer mártir. Jacob tenía que saber que él no iba a morir espiritualmente, iba a morir solamente su carne. Tres con un propósito, los tres tenían un propósito mayor que el de dirigir una iglesia. Y hoy tenemos gente que no entiende los propósitos de Dios. Dios no llamó a todos por cabeza, Dios te da una visión como un ministro. Y el que no tiene la visión, porque una cosa es pretender tener, otra cosa es poder tener. Yo puedo pretender ser la cabeza de un ministerio, pero no tengo la capacidad. Porque si yo tengo que recurrir a tomar de los demás para enseñar, yo no tengo la capacidad, yo solamente soy una persona que quiero tener una capacidad. Porque cuando a Dios te pone por cabeza, Dios te capacita. ¿Sabe cuánto conozco que se llaman líderes de una congregación, de un ministerio, y no les cae una gota de revelación? Pero que Dios es desordenado, porque yo lo que leo en la Biblia, lo que a mí me enseña la Biblia, es que Dios a cada nivel superior que le fue dando le dio una mayor gloria, la revelación mayor. Tenemos gente como Pedro, como Juan, como Pablo, gente de revelación mayor, una revelación mayor. Imagínese a Timoteo diciéndole a Pablo, no, pero a mí Dios me llamó con un ministerio, yo tengo un ministerio. Está bien, le hubiera dicho Pablo, anda. ¿Y qué iba a hacer? Hacer una iglesia nada más. Hacer lo que hacen los demás, ser parte del montón. Pero Dios te dio algo diferente, Dios te está llamando con algo diferente. Yo le estoy hablando en esta hora a gente que tiene un llamado diferente. A gente que tiene un llamado diferente. A eso le hablo hoy. A gente que entendió su llamado. Porque un llamado no es para que tú seas cabeza solamente. Porque de repente yo conozco gente que dice, no, yo tengo una visión, pero mi visión se acopla a la visión general que tiene este apóstol, por eso yo estoy con él. Yo trabajo con él porque sé que la visión que Dios puso en mí acopla ahí, porque la visión que yo tengo no me alcanza. Pero si yo la acoplo, la uno a la visión del apóstol, yo voy a llegar mucho más allá. El problema está en que la mayoría de nosotros queremos ser cabeza. Pero no puede haber dos cabezas en un ministerio, mijo. Eso es imposible. Porque si hay dos cabezas está dividido. Está en claro Dios cuando habla acerca de la alegoría del matrimonio, llevándolo a la iglesia ahora. Dice que el hombre es la cabeza de la mujer representa a la iglesia. El hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es el pastor de la iglesia. La cabeza del hombre es Cristo. Cristo es el Señor. Y la cabeza de Cristo es Dios, creador de todas las cosas. Dios es ordenado. Dios no tiene dos cabezas, es uno solo. Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, mediador de todas las cosas. Dios es ordenado. Lo que le estaba enseñando Jesús a Pedro había que ordenarse en la iglesia. Porque hasta ahí todas eran iguales, todos los discípulos eran iguales. Pero el Señor le enseñaba a Pedro a través de la zaranda, escúcheme esto, a través de la aflicción, a tomar cada uno el lugar que le corresponde, porque cuando se ordenaran conforme la voluntad de Dios, entonces iban a entender propósito de iglesia. ¿Por qué la iglesia hoy está en un despropósito total? ¿Por qué la iglesia no tiene un peso de gloria? ¿Por qué la iglesia no tiene poder ni autoridad hoy? Porque todos quieren ser cabezas, todos quieren ser los dueños del ministerio que impactó las naciones. Yo estaba viendo hace unos días a un varón conocido, muy conocido. Y él hablaba acerca de las veces que Dios lo mandó a hacer cosas que parecían ilógicas. Pero que pasados los años él pudo ver resultado de eso que parecía ilógico. Y yo lo he vivido en mi vida. Dios nos ha mandado a hacer cosas que en el momento no entendimos.
Tampoco me pongo a preguntarle a Dios por qué o para qué, no, jamás. Yo espero solamente que Dios me revele el propósito por lo que estoy pasando. Hemos hecho cosas que no se entendían en el momento, pero pasados los años puede ver la gloria de Dios, porque lo que se hizo afectó para que fuera superior la gloria de Dios en ese lugar. En estos días he estado publicando algunas cosas y empecé a poner unos carteles que se titula Soy testigo. Porque la iglesia ha perdido la noción de lo que es ser testigo de Cristo. El testigo de Cristo es aquel que vive lo que Cristo, es el que guarda la palabra y es hacedor de esa palabra. El testigo de Cristo es aquel que testifica con sus obras la gloriosa obra redentora de nuestro Señor. El testigo de Cristo es el que dice, no, los milagros existen. ¿Por qué? Porque yo cada vez que voy a orar por un milagro, Dios lo hace. Entonces el milagro existe. La sanidad existe porque cada vez que oro por una sanidad, Dios sana. La sanidad existe. La liberación existe porque cada vez que voy a liberar por una persona que está enajenada, que está endemoniada, que está poseída, Dios la libera. Entonces existe. Cuando declaro el poder de la sangre, existe porque yo veo la gloria de Dios. Una de las primeras veces que Satanás me quiso matar, yo me encontraba, estaba cenando. Había hecho tomate, lo había picado y había hecho como una ensaladita de tomate. Yo me encontraba con mi familia como misionero en la provincia de Río Negro, en Argentina. Cuando estoy cenando, de pronto no sé cómo me ahogué. Pero fue un segundo en el que todo se me puso oscuro. Los que estaban a mi alrededor, dice que automáticamente me puse morado, negro. Me puse morado. No podía respirar. Y los que estaban conmigo me golpeaban en la espalda, me hacían para que yo pudiera respirar y yo no podía respirar. Dos cosas viví en ese instante y en ese momento. La primera es que no tuve temor. Cuando tú estás con Cristo no tienes temor de la muerte. Y la segunda fue que yo comencé a ver una luz. Una luz que se iba apagando. Se iba alejando de mí, se iba haciendo cada vez más pequeña. Cuando esa luz ya casi no se veía, yo ya al borde de mis fuerzas, con mi mente, dije Jesús. Y al momento en que mi mente pensó y dijo Jesús, yo respiré. Y en ese momento en que respiro, una voz me habló al corazón y me dijo, todo el que invoque mi nombre será salvo. Yo le creo a las Escrituras. Yo creo lo que está escrito. Y si la palabra de Dios dice que el mismo Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, mas yo he rogado. En ningún momento dijo Jesús, no, no quiero que... No. Los pidió. Jesús le dijo, hemos accedido a que sean zarandeados. Dios permite la zaranda. Dios permite tu prueba. Dios permite tu desierto. Dios permite tu estado en el que estás pasando. Dios lo permite porque es necesario para tu bien. Es necesario para que tú crezcas, para que tú llegues al nivel del cumplimiento del profético en tu vida, el propósito de Dios. Dios no lo permite porque no te ame. No, lo permite porque te ama. Porque Él quiere ver realizado el propósito en tu vida. Fuiste llamado con un mensaje poderoso. ¿Cuánta gente, amado hermano, vive orando a Dios? Y como dice la Biblia, pedí y pedís mal. Porque le piden a Dios, Señor, úsame en sanidad. Tú no sabes lo que pides cuando pides, úsame en sanidad, porque seguramente todo el que va a ser usado en sanidad va a pasar por desiertos de enfermedad.
A mayor nivel de gloria, mayor será tu desierto. Alábele. Y antes de que cante el gallo, tú vas a entrar a ese desierto, vas a entrar a esa prueba, vas a entrar a ese horno, porque la palabra de Dios se cumplirá sí o sí en tu vida. Sí o sí se ha de cumplir en tu vida. Yo a veces me pongo a pensar las veces que he pasado y he padecido cosas. Hace 1 año y medio estuve muerto durante 5 minutos. Dios me resucitó. La 4ª vez que Satanás me quiso matar y me mató. Pero yo siempre digo, yo me voy a morir cuando Cristo diga y no cuando diga el diablo. El diablo puede matarme, pero Cristo me va a resucitar siempre que Él tenga propósito para mi vida. Yo no sé para quién será esto, pero sé que alguien lo va a recibir. No te preocupes por lo que estás pasando. No tengas temor de lo que estás pasando. Dale gloria a Dios, glorifica el nombre del Señor por lo que estás pasando. Porque Dios nunca dejará que seas avergonzado. Dios nunca te ha de abandonar. Cristo está contigo como poderoso gigante. En el capítulo Mateo 26, verso 31. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen. Amado, se tiene que cumplir la Escritura en tu vida. En las Escrituras hay un mensaje para ti. En las Escrituras hay un mensaje que habla de ti. Que tú no lo hayas entendido o no se te haya revelado es una cosa, pero las Escrituras ya hablan de ti. Porque los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son parte de Cristo. Y cada palabra que fue escrita para Cristo es una palabra que fue escrita para ti. Las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. En primer lugar, la negación de Pedro vino a consecuencia del cumplimiento de la palabra. En segundo lugar, la negación de Pedro vino a consecuencia del propósito de la enseñanza que Dios estaba trayendo sobre Pedro. Y en tercer lugar, la negación de Pedro vino a causa del propósito profético al que Dios estaba llamando a Pedro. Cuando el Señor le dice a Pedro, vienen caminando todos juntos, y el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y comienzan los discípulos, no, porque dicen algunos que tú eres Elías, otros dicen tú eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y Jesús hace unos pasos más y se da vuelta y le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y se quedaron todos callados, pero respondió siempre, ¿quién? Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, Rey. Jesús testifica de Pedro y le dice, bienaventurado eres, Simón. Imagínese esto. Jesús le dice a Simón Pedro, a Pedro, eres bienaventurado. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar? Pero Jesús no veía la actualidad, no veía lo que iba a ocurrir, Él veía lo que iba a hacer Pedro. Yo vengo a decirte que no importa la condición en la que estás ahora, no importa lo que está pasando ahora, porque esto que está pasando, y reitero, esto va a pasar. Pero Dios está hablando de algo que Él ya vio en ti que va a ocurrir contigo. Él te escogió para un propósito al que fuiste destinado, porque tú tienes que llegar a ese punto donde se cumpla lo que Dios dijo contigo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne. Y yo también te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, que eres una roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Nosotros
tomamos enseguida la palabra rápida. Hay dos palabras, una es pietra y la otra es petra. Son dos palabras diferentes. Una significa roca y el otro pedazo de roca, pedazo de piedra. Pedro era el pedazo de una piedra, de una roca. Era el pedazo, era un pedazo de una roca. Era el pedazo de la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Y esa roca es: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. La roca era la revelación. La roca es la revelación de Jesucristo. La roca es la revelación de Dios hacia los hombres. Pedro le está diciendo: tú eres un pedazo de la revelación de Dios, porque es necesario que para que esa revelación sea expandida por las naciones de la tierra, tú eres parte de esa. Si tú has sido llamado a ser parte del avivamiento que viene, ¿por qué Dios te va a dejar morir en el desierto? Nadie te dejará morir en el desierto. Así como salió del desierto Elías, así como Israel salió del desierto, así como Daniel salió del foso de los leones, así como José salió de la cisterna, así del mismo modo Dios te sacará. Dios te ha de liberar, Dios te ha de llevar a tu propósito profético, porque Dios no te abandonará ni te dejará en todos los días de tu vida. Escuche esto. Verso 32. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Jesús soltó una palabra profética de lo que iba a acontecer, una palabra de sabiduría, lo que iba a ocurrir. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Sabe que Pedro fue sincero? Pedro fue sincero, él no lo iba a abandonar a Jesús. Pedro era capaz de defenderlo a Jesús. Si Jesús no le dice a Pedro que suelte la espada, Jesús hubiera matado a todos los que estaban ahí con tal de liberarlo Pedro hubiera matado a todos con tal de liberar a Jesús. Jesús sabía eso. Por eso permitió la zaranda, porque si no, nunca Pedro iba a entender el propósito en su vida. ¿Cuántos de nosotros pasamos por situaciones así? Dios tiene que quebrantarnos, tiene que rompernos, sacarnos esas mañas que traemos de que somos capaces. Dios dice: yo no quiero que tú seas capaz, yo quiero que tú seas dependiente de mí. Alabado sea su nombre. Yo no quiero tu capacidad, yo quiero tu obediencia, tu sujeción, tu humillación, tu humildad. ¿Cuántos cometemos el error de negar a Cristo a través de que queremos ayudarlo a Dios? Dios te llamó a tiempo completo a la obra, pero tú trabajas en lo secular porque quieres ayudarlo a Dios. ¿Sabe, mi hermano? Voy a terminar con esto. ¿Sabe por qué Pablo tenía un aguijón? Porque Pablo tenía ese problema. Pablo era un hombre que peleaba continuamente con el orgullo. Sí, el orgullo que tenía cuando era Saulo lo siguió también siendo Pablo. Por eso tenía un aguijón. Pero me fue dado un aguijón por causa de las revelaciones. Porque Pablo dice en una de las cartas: yo podría vivir del evangelio, ¿acaso no tengo yo también derecho a vivir? Si yo le doy la comida espiritual, a que ustedes me den lo natural, lo secular, lo económico. Pero no lo hago, sino que trabajo. Se llama orgullo. Se llama orgullo. Desobedeció a Dios por el orgullo de que nadie le diga: te di de comer. Cuando Dios me revela esto y me habla y me dice: ¿estás dispuesto a ser humillado? ¿Estás dispuesto a ser avergonzado por causa de mi nombre? ¿Sabe cuántos años tuve que padecer la crítica de mi familia por causa de dejar todo para servir a Dios? El orgullo es el enemigo más grande que tiene un ministro. El orgullo es lo que lo llevó a Pedro a la zaranda.
Porque él era orgulloso. Yo no te voy a abandonar jamás. Yo saco la espada y le corto las orejas a todos. Que Dios te ayude, mi hermano, y que Dios me ayude a mí. Yo le estoy hablando a alguien que si no deja el orgullo, que si no deja la vanidad, que si no permite que Dios trabaje, la zaranda va a venir y antes que cante el gallo va a venir la negación. Evítese ese dolor, evítese el pasar por ese desierto. Ríndase a Dios, humíllese a Dios y verá la gloria de Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús desde Soledad, Atlántico, Colombia. Un abrazo grande. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.